En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Pues déjame que retomemos un asunto que ocurría, estamos ya en nuestra sección Ni Olvido ni Perdón, para abordar lo que hacen los proetarras, etarras y demás gentuza. Y el viernes no pudimos comentar porque ocurría, o se recibían las informaciones durante el transcurso del programa. Pero ocurría una cosa de una gravedad absoluta, y era que 2 ministros dejaban colgados, literalmente colgados, a los reyes en el principal acto que se hace protocolario en defensa de las víctimas del terrorismo. Todo esto ocurría en el Auditorio Nacional, en Madrid. El rey esperaba, el rey y la reina esperaban, tenían que llegar Fernando Grande Marlaska, ministro de Interior, nada más y nada menos, en asuntos de terrorismo, y Elma Said, ministra de Seguridad Social, que no sé muy bien por qué le asignaron esta función, salvo por una pequeña cuestión, que algún conocimiento debería tener de lo que ha ocurrido, de lo que ha pasado con las matanzas de ETA, básicamente porque viene de Navarra, uno de los territorios principalmente tocados y afectados por esa masacre. Pero los dos decidieron que era mejor seguir, y perdón, pero lo voy a expresar como es, seguir haciéndole la pelota al presidente, acompañándole en otro viaje, a presentarse en el homenaje a las víctimas del terrorismo y además en presencia de los reyes. Nos está escuchando ya Carlos Urquijo. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Oye, se me ocurren pocos insultos, es que ya supera el desprecio y llegan, lo digo literalmente, al insulto a los reyes y a las víctimas, que decidir que pasas olímpicamente, por cierto, mientras algunos de los servicios de información seguían diciendo, porque lo habían confirmado, que estaban presentes en el acto, y allí no estaban, Carlos. Bueno, pues efectivamente es un nuevo doble desplante, ¿no? Tanto al rey, a los reyes, en este caso a la corona, como a las víctimas del terrorismo. Pero ni es el primero, ni desgraciadamente será el último, ¿no? Prefirieron, pues como decía, seguir acompañando al presidente Sánchez en la cumbre hispano-lusa. No estaban tan lejos, estaban en Portugal. Sí, sí. Al menos uno de ellos podía haber venido, ¿no? Tampoco tienen que estar todos los ministros allí haciéndole la cla al presidente del gobierno, pero bueno, pues prefirieron esa compañía porque quizá la compañía del rey y de las víctimas les resulta molestas, ¿no? Hay que tener en cuenta que las víctimas del terrorismo a este gobierno le importan entre poco y nada, ¿no? Están gobernando con los cómplices de sus asesinos y cada semana, una semana sí y otra también, están liberando de manera anticipada a los asesinos de ETA sin cumplir con ninguno de los requisitos legales que establece el Código Penal. Así que quizá, más que un desplante, a lo mejor es que todavía les quedaba algo de vergüenza y no se atrevían a presentarse en el Auditorio Nacional para acompañar a los reyes en este homenaje a las víctimas con el concierto anual. Fíjate, estaba comprobando la presencia que estuvo, es decir, el grupo de ministros que acompañaron a Pedro Sánchez en esta visita oficial, en esta cumbre hispano-portuguesa en La Rábida del viernes pasado, del 6 de marzo. 11 ministros españoles, por cierto, 11 de 22. Creo que había unos cuantos para poder acompañar a los reyes. 11 que además llamó la atención porque, claro, con Pedro Sánchez van 11, parecía aquello un equipo de fútbol, parecía que lo estaban casi creando una especie de burbuja de seguridad, de cápsula de seguridad, para que nadie se pudiera acercar a él, para 7 portugueses, siendo el acto en Portugal. Bueno, perdón, en La Rábida fue, pero vamos, lo tenían al lado, mucho más cerquita de Madrid que de Portugal, en La Rábida, en Huelva. Y dices, bueno, ¿en serio que estando más cerca los portugueses mandan 7 y nosotros mandamos 11? Y 2 de los que tenían que haber estado con los reyes deciden que se quedan pegaditos a Portugal, en Huelva. Bueno, pues claro, la cuestión es que como les cuesta tanto circular por cualquier ciudad española, porque si no están blindados son abucheados por el público, que está ya hasta el gorro de este gobierno, pues tienen que recurrir a este tipo de tretas, ¿no? No sé, yo vi en la tele alguno de estos ministros firmando algún documento, no sé qué tipo de acuerdos firmarían, pero no sé, sería que podía haber más importante que acompañar a sus majestades los reyes en un homenaje a las víctimas del terrorismo con el concierto anual, ¿no? Ya digo que yo no veo otra razón que la vergüenza que les tiene que dar a algunos de ellos, por lo menos quizá, pues como comentabas, a la ministra Elma Said, que fue delegada al gobierno de Navarra, o a Marlaska, que tiene un pasado razonable cuando fue juez de la Audiencia Nacional,
y a lo mejor se avergüenzan pues de todo lo que están haciendo desde el año 2018, en el que llegaron al gobierno en relación con ETA y con las víctimas del terrorismo, ¿no? Blanquearlas por un lado y por otro lado traicionarlas, ¿no? Cada día pactando con Bildu y cada día soltando a terroristas antes de tiempo. Sí, no, es que es de verdad que yo ya llega un momento en el que dices, oye, ni siquiera han emitido un comunicado claro de disculpa, ni siquiera han explicado cuál era la prioridad de estar ahí 11 señores rodeando a Pedro Sánchez, haciendo la pelota. A lo mejor, Carlos, es que volvían en tren y llegaba con retraso, sí. Y la culpa es nuestra Puente Equidad. Sí. No, Dios bendito. Yo fíjate que pienso que ya no es solamente una cuestión de desprecio, sino que es una cuestión de acción, es decir, que no es por omisión, sino que es por acción, que quieren dejar claro que para ellos las víctimas del terrorismo les dan olímpicamente lo mismo, porque saben que si van allá pueden tener un jaleo con su gran aliado estrella, que es Bildu, que además si demuestran que ellos se consideran por encima del rey, pues mejor que mejor, de cara al resto de socios ultrarradicales que les acompañan. Fíjate que yo creo que ya forma parte de la estrategia, que ya ni siquiera es una cuestión de, mira, me da pereza ir. No, estoy convencido de que es una cuestión totalmente decidida. Dice, no vamos a ir como parte de nuestro mensaje. Pues es posible, porque ellos están a otra historia, ¿no? Ellos lo que están aportando es por un cambio de régimen. A ellos la monarquía les resulta molesta porque representa la unidad de la nación española, una unidad que es cuestionada permanentemente con los pactos que este gobierno hace con golpistas y con separatistas y con los amigos de ETA, y bueno, pues es el último baluarte que le queda a la nación española y el que a ellos les molesta porque, como digo, el rey representa al pueblo español y la unidad de la nación española, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues ya ni se molestan en disimular, ¿no? Sí. Saben que la monarquía es el último obstáculo. Ellos están en la Tercera República y, bueno, pues tratarán de lograrlo, ¿no? Pero ahí tenemos que estar el resto de españoles para impedir ese disparate, porque ya sabemos cuál fue el resultado de la primera y especialmente de la segunda, ¿no? Carlos, para que veamos cuál es la senda y cuáles son los planteamientos de este gobierno, y digo de este gobierno porque voy a hablar de Bildu, y Bildu es el grandísimo soporte, de hecho el más estable que tiene en estos momentos. Es el único que no le ha fiado absolutamente nada a Pedro Sánchez, por lo tanto tenemos que dar por hecho que comparte la línea, actuación, orientación, principios generales. Bien, vamos con la respuesta de Bildu en el Senado a la proposición de ley del Partido Popular para que la Fiscalía tenga que actuar de oficio, y no lo que estamos viendo, en todos los actos de enaltecimiento del terrorismo. Carlos. Sí, esto ocurrió el miércoles pasado. El Grupo Parlamentario Popular en el Senado presentó una proposición de ley para que precisamente la Fiscalía actúe de oficio frente a los actos de enaltecimiento del terrorismo, ¿no? La iniciativa salió adelante porque el Partido Popular tiene mayoría en el Senado, pero lo curioso o no tan curioso fue la respuesta de Bildu, en este caso, en boca de Gorka Lejabarreta, que es su portavoz allí en el Senado, ¿no? Y para votar en contra de esta iniciativa, lo que dijo es que había que recuperar la hoja de ruta de Ayete. Quizá la gente ya no se acuerde qué es eso de Ayete, o le sonará por los 40 de Ayete, aquellos del Consejo Nacional del Movimiento que nombraba Franco cuando estaba de vacaciones en San Sebastián. Pero esta iniciativa fue una especie de cumbre, por decirlo de alguna manera, internacional, que se celebró el 17 de octubre del 2011, en la que los amigos de ETA engañaron a una serie de políticos de otros países europeos e incluso de Sudáfrica, y que fue la percha de la que, pues 3 días después, ETA colgó su anuncio de final, como ellos decían, de su actividad armada, ¿no? Un mes antes de las elecciones que ganó el Partido Popular. ¿Y qué se decía? ¿Cuál era el comunicado de esa reunión de Ayete? ¿Cuál fue esa declaración de Ayete? Pues bueno, la primera era un llamamiento al cese de la actividad armada de ETA, que es lo que hizo ETA 3 días después. Pero lo más interesante es el punto cuarto, que es probablemente en lo que estemos ahora, ¿no? Y Gorka Lejabarreta decía que había que analizar esta declaración para ver qué se había cumplido hasta ahora y qué quedaba por cumplir. ¿Y qué queda por cumplir? Pues decía el punto cuarto, ¿no? Que decía, sugerimos
que los actores no violentos y representantes políticos se reúnan y discutan cuestiones políticas con consulta a la ciudadanía. ¿Qué es esto? Pues obviamente esto es el referéndum de independencia, ¿no? Que es lo que queda por hacer en Cataluña y en el País Vasco. Y esto es lo que estaba reclamando el portavoz de Bildu en el Senado cuando votó en contra de esta iniciativa para perseguir los actos de enaltecimiento del terrorismo. Con lo cual, de facto, es la asunción de que efectivamente hay una orden dada desde arriba y que la Fiscalía es dependiente y hay una orden dada para que no se persigan los actos de enaltecimiento. Y sobre todo un recuerdo al presidente del gobierno, decirle, oye, mira, ETA ha cumplido, Sí. ETA dejó de matar en octubre de 2011, en el 18 se disolvió, pero tenemos que ver qué es lo que se ha cumplido y qué es lo que no se ha cumplido. Efectivamente, se está cumpliendo la salida de los presos, pero para ETA está descontado y además les importa un pito, pero lo que está por cumplir es lo más importante, que es la independencia del País Vasco, ¿no? Que es en lo que están. Y para eso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues aplicar el apartado cuarto de esa declaración, ¿no? Con consulta a la ciudadanía, que es que, como ellos dicen, ese lenguaje tan pomposo, que los actores no violentos, es decir, ahora Bildu, los cómplices de ETA y los representantes políticos se reúnan y discutan cuestiones políticas con consulta a la ciudadanía. Y la única cuestión política que a Bildu le interesa es la independencia del País Vasco. No, sí está claro. Sí. Para eso le está dando el apoyo. O sea, ¿quiere sacar a los presos de Tarras? Sí, pero prácticamente ya ha terminado. Ya casi ha terminado con ese objetivo, ya casi lo tiene. ¿Quiere controlar País Vasco y Navarra? Bueno, de nuevo lo mismo. O sea, ya tiene el control de Pamplona, tiene el control de infinidad de ayuntamientos y su avance en el país. Y lo va a tener del País Vasco. Y lo que quiere pues, es la independencia. Y lo que quiere ahora, exacto, es la independencia. Es el paso que le queda y es por lo que sigue apoyando a Pedro Sánchez. Oye, por el camino que hablábamos precisamente de esos presos a los cuales se les está poniendo en la calle, que si progresiones de grado, que si reducciones de pena, que si libertad condicional, bueno, pues nuevo beneficio penitenciario fraudulento otorgado por el gobierno vasco al preso de ETA, Asier Badiola. Pues así es, otro más. La semana pasada, Asier Badiola, que fue condenado nada menos que a 299 años de prisión por colocar un coche bomba en la comisaría de la Alchancha de Ondarroa, que hirió a 13 agentes y a 5 civiles, únicamente ha cumplido 16 años en prisión y ya el gobierno vasco le ha aplicado el artículo 100.2. ¿Y por qué le aplica el 100.2? Porque es la nueva estrategia del gobierno vasco para evitar que la Fiscalía, aunque ya apenas lo hacía, pueda recurrir este beneficio penitenciario. Porque es verdad que con la aplicación de este beneficio penitenciario no se puede acceder a la libertad condicional porque hay que estar en tercer grado, pero por contra la Fiscalía no puede recurrirlo al juzgado de vigilancia penitenciaria. Es decir, con el artículo 100.2, Asier Badiola irá a dormir únicamente de lunes a viernes a prisión y el resto pues estará en la calle a saber haciendo qué, ¿no? No sé si estará en un taller restaurativo, si el gobierno vasco le estará buscando empleo, si trabajará para una ONG, pero el caso es que, bueno, como veían que el tercer grado en ocasiones no les venía bien porque la Fiscalía pues tenía que hacer como que hacía algo y lo recurría y podían retroceder, pues sabes, les aplica el 100.2 y así la Fiscalía ya ni tan siquiera puede recurrirlo, pero las consecuencias son prácticamente las mismas que el tercer grado. ¿Cuántos? Yo tenía la cuenta, Carlos, o llevaba la cuenta hasta 113. En estos momentos sobreentiendo que deberíamos estar ya en 114 presos a los cuales se les ha hecho mejora de trato, progresión de grado, libertad condicional, bueno, sea como sea, más de 100. Sí, eso es aproximadamente la cifra desde el año 2021, octubre, exacto, que recordar, en el que el Gobierno de España decidió transferir la competencia de prisiones al Gobierno vasco, ¿no? Le resultaba más cómodo que ya abriera directamente las puertas de las cárceles, pues fuera el Gobierno vasco que el Gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Aunque en este caso la que abre la puerta es una consejera del Partido Socialista. ¿Y de estos te consta cuántos han pasado por sede judicial a aportar información de los casi 400 asesinatos sin juzgar? Sí, tengo la cifra exacta, son 0. ¿Verdad? Ya. No sé por qué era que me lo imaginaba. 0 han pasado a aportar información. Lo cual, es Carlos... Uno de los requisitos, Carlos, la colaboración con la justicia, exacto, para el esclarecimiento de los crímenes no resueltos es uno de los requisitos de obligado cumplimiento para que puedan obtener beneficios penitenciarios. Me da igual que sea el 100.2 que el tercer grado.
Es que eso es importante remarcarlo, ¿eh? Esto no es una cuestión de, oye, si eso se les pide que por favor que colaboren. No, no es verdad, no es verdad. O sea, legalmente para poder tener una progresión de grado, cualquier beneficio penitenciario, legalmente tienen que cumplir dos requisitos. El uno ya lo he dicho por activa y por pasiva, que me parece una tomadura de pelo a mí esta historia de meter en una cuestión penal una cuestión que es personal, lo de enviar una carta diciendo me arrepiento, ahí me da olímpicamente igual lo que sientan ellos. Aquí estamos hablando de hechos y los hechos en derecho objetivo se juzgan a través o aplicando el Código Penal. Y la segunda condición, que es la importante, es que colaboren en el esclarecimiento de los casos judiciales que quedan pendientes. Bueno, pues ni uno. Bueno, y luego también está pendiente, Carlos, aunque menos importante quizá, porque las víctimas ya han sido resarcidas, pero es el abono al Estado de la responsabilidad civil que de manera subsidiaria abonó en su momento. Es decir, a ningún preso de estos ni se les retiene parte del sueldo, ni cuando están dentro, ni cuando salen. Nadie vigila si tienen bienes, si en su momento de manera irregular, cuando fueron juzgados, se produjo un alzamiento de bienes para declararse insolventes. Es decir, esto ya les importa también un pito al Estado. Ya el Estado desembolsó cientos de millones de euros, que es lo que ha pagado hasta el momento. No recuerdo la fecha exactamente, no sé si han sido 800 millones de euros los que abonó de manera subsidiaria al Estado, pero jamás se ha reclamado un duro a los terroristas de ETA. No, me parece muy bien que recuerdes esa cuestión, ¿eh? Lo digo porque, vamos a ver, si hay una conexión entre esas personas y la actual formación de Bildu, no pueden pagar, por ejemplo, con los sueldos que les paga Bildu, no podrían ser embargables, lo digo porque Hacienda para otras cuestiones sí lo hace, ¿eh? O a lo mejor les podrían retener las subvenciones que cobran electoralmente, por ejemplo, ¿no? Cuando reciben X euros por cada voto en las elecciones, ¿no? Totalmente. Oye, y este mes, para colmo, el hijo de Josu Ternera, para que quede claro, si ellos están replegando o al revés, están avanzando, y me refiero lógicamente a los etarras, el hijo de Josu Ternera será elegido alcalde en un pueblo de Francia por EH Bai, que esto habrá gente que lo desconozca. Vamos a ver, EH Bildu no solamente está avanzando en España, también lo está haciendo en Francia. Pues sí, y además nadie lo va a remediar, porque es la única candidatura que se presenta en este pueblo, ¿no? El 15 de marzo, concretamente, es cuando va a ser elegido alcalde Goitz Urrutikoetxea, que es hijo de Josu Ternera, pero no solo hijo de Josu Ternera, sino que fue condenado en noviembre del año 21 a 2 años de prisión por pertenecer a ETA, ¿no? Y va a ser el alcalde de una localidad que se llama Sanchu Suarre, o Sunarre, en lo que ellos llaman Iparralde, es decir, en el sur de Francia, un pequeño pueblo de 100 habitantes, pero es el único candidato. La única candidatura es la de Euskal Herria Bai, que es, pues la versión francesa de Euskal Herria Bildu, y este sujeto, hijo de terrorista, y él también terrorista, porque fue condenado a 2 años de prisión, pues el día 15 de marzo alcalde de este pueblo. Sí. Oye, pues si te parece, Carlos, vamos a hacer nosotros el homenaje a 10 personas asesinadas en fechas muy cercanas al día de hoy. Sí, comenzamos, Carlos, el 4 de marzo del año 91. Fue asesinado en Valencia José Edmundo Casán Pérez Serrano. Este hombre era directivo de Ferrovial, y Ferrovial, aunque no había resultado adjudicataria, se había presentado al concurso de las obras de la autovía de Leizarán, que, como todo el mundo sabe, fue un trazado contestado por ETA, por el que asesinó a varias personas y que al final se salió con la suya porque se cambió el trazado. En el caso de José Edmundo Casán, los terroristas entraron en el despacho de su empresa y, sin más, uno de ellos le disparó un tiro en la cabeza, asesinándolo en el acto. También el 4 de marzo, pero 5 años más tarde, en el año 96, en Irún, fue asesinado el Ertzaina Ramón Doral Trabadelo. Explotó un coche bomba Lapa en su vehículo cuando se dirigía a su domicilio a buscar a su hijo. El 5 de marzo del año 78 hubo un triple asesinato en Vitoria. Fueron asesinados los policías nacionales Joaquín Ramos Gómez, José Vicente del Val del Río y Miguel Ángel Raya Aguilar. Viajaban en un jeep de la Policía Nacional y fueron alcanzados por unas ráfagas de ametralladora de un comando que estaba esperándoles en una vuelta del camino. Recibió el vehículo y los propios agentes se contaron 50 impactos de bala. El 5 de marzo, 3 años más tarde, en el 81, en Bilbao, fue asesinado el comisario del Cuerpo Nacional de Policía,
José Luis Raimundo Moya, y asesinaron de un tiro en la nuca cuando se dirigía a pie a su domicilio. El 7 de marzo del 85, también en Vitoria, fue asesinado el teniente coronel del Ejército de Tierra, Juan Carlos Díaz Arcocha, que era además superintendente de la Archancha. Fue asesinado con la colocación de una bomba lapa en su vehículo. También el 7 de marzo, pero del año 2008, un asesinato más reciente que también tuvo su influencia en las elecciones generales, que se celebraban un poco después. Fue asesinado en Mondragón, el concejal del Partido Socialista, había sido concejal del Partido Socialista, Isaías Carrasco Miguel. Le asesinaron de 5 tiros a bocajarro al subirse a su vehículo camino del trabajo. El 9 de marzo del 79, en Beasain, fue asesinado el jefe de la Policía Municipal de esta localidad, Miguel Chavarri Isasi, asesinado de 9 balazos cuando se encontraba en el despacho en su trabajo. Y por último, el 9 de marzo del año 2001, en Hernani, fue asesinado el ertzaina Iñaki Totorica Vega. Le asesinaron mediante la activación de un coche bomba que se activó cuando los agentes acudían al aviso de unos disturbios que se habían generado en Hernani. Había contenedores en llamas y cuando se acercó esta patrulla de la Archancha, activaron el coche bomba y Iñaki Totorica falleció en el acto. Estos son los 10 compatriotas que recordamos en el día de hoy. Bueno, pues a todos ellos les mandamos, a todas sus familias, un abrazo enorme, con todo el cariño y desde lo más profundo de nuestro corazón. Y a todos ellos les recordamos, a todos ellos, a los de hoy, a los 10 de hoy, y a todos los que estamos sistemáticamente rindiendo homenaje a lo largo de todas las secciones de los lunes, de Ni Olvido ni Perdón, les recordamos que de los casos que no estén esclarecidos, si no se está aportando más información, es porque este gobierno del Partido Socialista ha pactado con los proetarras de Bildu la salida de todos los presos sin que den información, de forma que no podamos llegar ni a saber qué es lo que ocurrió con certeza, ni a poder juzgar, que eso es lo que se llama justicia, ni a poder juzgar a los culpables, Carlos. Y vamos a ver qué ocurre con lo que está pendiente, que nos reclaman, que es la consulta independentista, que en octubre de 2011 acordaron en la conferencia de Ayete. Te veo, Carlos, hoy insistiendo especialmente. ¿Te llega información de que este punto avanza o qué? De que avanza más de lo normal, vamos, me refiero. No hace falta que llegue información especial. Ya. Yo recuerdo que Jaime Mayor siempre decía que ETA mata pero no miente. Y lo que nos está recordando ETA a través de Bildu es que hay un asunto pendiente y que es la independencia de lo que ellos llaman Euskal Herria, ¿no? Como te decía al comienzo, el tema de los presos es un tema descontado para ellos, pero el hecho de que el portavoz de Bildu en el Senado recuerde, cuando se debate precisamente el tema de los homenajes y los enaltecimientos a terroristas, recuerda en el Senado que hay que ver qué se ha cumplido y qué no se ha cumplido del acuerdo de Ayete, no es porque sí, es por algo. Y es una cosa pues bueno, que está pendiente de cumplir y que están exigiendo su cumplimiento. Y ya sabemos que hasta el momento este gobierno está cumpliendo todo lo que pactó con ETA. Totalmente. Yo no sé en qué momento, pero mucho me temo que quizá antes de que acabe esta legislatura podamos encontrarnos con una situación como la que estamos comentando. Y te diré otra cosa, en esta carrera de relevos que hemos tenido que presenciar sistemáticamente por parte del separatismo, del nacionalismo, en el que hay veces en las que tira más de ese carro espantoso, tira más el separatismo catalán, hay otras veces en las que tira más el separatismo vasco. Llevamos... Claro, son vasos comunicantes. Totalmente. Depende de lo cansado que esté uno. Depende de lo cansado que esté uno, el otro toma el relevo. Y llevamos ahora varios años en los cuales ha estado tirando más el separatismo catalán. Ahora tienen un problema y es que los actores clásicos, Esquerra está en pactos con Salvador Illa, con lo cual lo tiene más complicado, y por parte de Junts tienen un problema y es que Junts está en su pelea particular con Alianza Catalana, con Silvia Orriols, con lo cual en estos momentos tiene todo el sentido de que efectivamente le toque tirar del carro al separatismo vasco, es decir, a los proetarras. Pues un abrazo muy fuerte, Carlos. Un abrazo, Carlos. Bueno, pues nosotros nos marchamos, ya ven cómo está el tema, da toda la sensación y tiene toda la pinta de que los propios socios de Pedro Sánchez empiezan a descontar que esto se puede acabar. Y que como se puede acabar,
hay que estirar el chicle pues todo lo que haga falta. Independencia, pues independencia. Más etarras a la calle. Insultos a la corona no acudiendo al principal concierto, al principal acto en defensa de las víctimas del terrorismo. Plantes, pues plantes a la corona. ¿Qué más les da? Si la cuestión es demostrar que se han convertido en lo más radical nunca jamás imaginable. Bueno, les dejamos. Mañana aquí estaremos. Les esperamos a todos, ya saben. ¡Viva España y viva la libertad! En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.